Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Miércoles 24 de mayo de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. La atención del mercado local está puesta en el Banco Central con dos noticias bastante importantes. La primera fue que ayer en la tarde el Banco Central activó la exigencia de capital contracíclico para la banca por el deterioro de la situación externa. Esto se produce luego de finalizar la reunión de política financiera, donde los consejeros por unanimidad decidieron activar esta medida, como decíamos, en atención a la situación externa de los mercados. Básicamente, esta medida que toma por sorpresa al mercado es una medida de precaución para que los bancos, como decíamos, activen el requerimiento de capital contracíclico en un nivel de 0.5% de los activos ponderados por riesgo exigible a plazo de un año. El Banco Central asocia este requerimiento a el aumento de posibilidades de la ocurrencia de un shock externo severo, pero sigue manteniendo de que el hecho de que esto ocurra es bajo. Sin embargo, por supuesto, desde nuestro punto de vista, siempre analizando estas noticias respecto a cómo influyen en el valor de los activos, de todas maneras, es una pequeña alarma que el Banco Central enciende y que por supuesto puede preocupar a los mercados, trayendo volatilidad en el mercado de renta fija y renta variable y también depreciaciones en el peso chileno frente al dólar, es decir, alza del dólar en Chile. Y también el día de hoy, en la mañana, el Banco Central publica el informe de estabilidad financiera, donde básicamente las conclusiones que creemos más importantes es el recrudecimiento del escenario internacional, la estrechez de liquidez y de recursos de los hogares y los niveles de endeudamiento al alza. Finalmente se ve una caída en las solicitudes de financiamiento hipotecario y también una caída en el consumo. Noticias que, si bien desde el punto de vista económico claramente no son buenas, desde el punto de vista de los mercados puede ser una anticipación a que la actividad económica en Chile en general tienda a caer durante el año más de lo esperado. Eso produzca que haya menor presión inflacionaria para que a su vez el Banco Central disminuya la tasa de política monetaria actualmente en el 11.25%. Finalmente, una tasa tan alta como la que tenemos en Chile hoy en día, si bien logra controlar la inflación, como hemos visto cayendo la inflación de un mes para otro varias veces seguidas, por supuesto que provoca problemas en la economía real que se ven reflejados, por ejemplo, en este caso en el informe de estabilidad financiera con la caída de solicitudes de financiamiento hipotecario y también las caídas en el consumo. Son las dos principales noticias del mercado local el día de hoy. Ayer el IPSA cerró levemente con una caída del 0.12%, 5.685 puntos, y el dólar subió fuerte, 6 pesos, cerrando en 803,08. En renta fija local hemos visto una pequeña corrección al alza de las tasas, dado que el mercado aparentemente está descontando que la tasa de política monetaria que tendremos durante diciembre de este año será un poco más alta de lo que preveía, de manera que hemos visto un ajuste en los fondos mutuos de renta fija local, que básicamente desde nuestro punto de vista es temporal, y creemos que ante un escenario de consolidación de caída de tasa de política monetaria, la renta fija local tendrá un mejor retorno que los depósitos a plazo, al igual que el año 2022. De hecho, sumamos a nuestra estrategia de inversión hace un par de semanas los portafolios de conservación de capital de Principal, que ya marcan un 4% de retorno durante el año, e incluimos en nuestra recomendación de inversión por parte de Itaú el fondo Ahorro Plus con un retorno durante el año del 3.71%. En general, en esta época de corrección en renta fija local, por supuesto que a las altas tasas en la parte más corta de la curva, los fondos money market, etcétera, los que están teniendo en el cortísimo plazo un mejor retorno. Sin embargo, si nos vamos a horizontes de inversión un poco más amplios, que son normalmente los planes de inversión que construimos aquí en Upside Capital, claramente la diversificación en fondos de renta fija local, esperando que las tasas caigan y que el valor de los bonos tienda a subir, es la opción correcta. Si nos vamos al mercado local, vemos que ha actuado tal como comentábamos respecto a estas dos noticias. El peso chileno pierde valor frente al dólar, el dólar cotiza en 812, técnicamente hablando. Las resistencias o techos que debiese ir a buscar están cercanos en primera instancia a 820, 824 y luego 833. El alza del dólar también viene acompañada de una incertidumbre en Estados Unidos por la ausencia de acuerdo respecto al aumento del techo de la deuda. Eso ha hecho que el dólar en el mundo tiende a subir y el cobre en general tiende a caer también por otras noticias. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, los fundamentales de mediano a largo plazo siguen siendo bajistas para el dólar, con un dólar en el mundo cayendo principalmente por la disminución de tasas de política monetaria por parte de la Reserva Federal, y también con un cobre subiendo por una recuperación de actividad económica marcada desde China. El cobre rompe la tendencia alcista que traía desde julio de 2022, cotiza hasta ahora en 3,55 y cae un 2.65%
0.2% durante la jornada, probablemente también impulsado por la lectura que hicimos ayer de PMI, índice de gerentes de compra, el sector manufacturero, varias partes de Europa y también en Estados Unidos, que marcó por debajo de lo esperado y en algunas economías en zona de contracción, de manera que eso de alguna forma también puede estar influyendo en la caída del cobre en la jornada de hoy. Si es que vemos ruptura de los niveles de 3,57, el próximo soporte o piso está en $3,36 por libra de cobre. La bolsa local hoy día cae un 1.26% hasta ahora en nuestras pantallas. No hay grandes movimientos en el precio de las acciones de los bancos, sin embargo están con pérdida el día de hoy. BCI cae un 2.22%, Santander cae un 1.4% y el Banco de Chile cae un 1.25%. El mercado entonces no recibe de buena manera esta noticia, pero tampoco vemos ningún movimiento demasiado exagerado o de grandes porcentajes de pérdida hoy día en la cotización de las acciones. Ayer tuvimos pérdidas fuertes en los tres índices de Wall Street. Dow Jones cayó un 0.7%, 1.26% fue la caída del Nasdaq y S&P 500 cayó también un 1.12%. Todo esto en un contexto donde la gran preocupación es que aún no hay acuerdo entre republicanos y demócratas respecto al techo de la deuda. Desde nuestro punto de vista creemos que las caídas que tuvo ayer el mercado y que está teniendo hoy día es una sobrereacción, dado que normalmente todos los años, si bien existe una tensión en estas negociaciones, normalmente terminan llegando a acuerdo antes de que Estados Unidos experimente una especie de default, de no poder cumplir las obligaciones en cuanto a sus pagos comprometidos. De manera que desde nuestro punto de vista y en un análisis que puede parecer bastante simple, sin embargo históricamente ha sido así, es un escenario de volatilidad donde probablemente las pérdidas que experimenten los índices bursátiles y la renta fija internacional solamente nos entrega mejores puntos de entrada para posiciones de mediano largo plazo. Recordemos que la inflación ha venido cayendo en Estados Unidos, las proyecciones son que la tasa se mantenga en el 5.25% y que probablemente las condiciones monetarias para esa economía sean bastante positivas durante el segundo semestre de 2023 y durante 2024, y eso nos permita claramente ver un aumento en el valor de las acciones y los bonos, es decir, de renta variable y renta fija en Estados Unidos. En cuanto a calendario económico, luego de los PMI del día de ayer, hoy día se presentaron algunas noticias importantes. El IPC anualizado del Reino Unido crece en el mes de abril un 8.7%, por sobre el 8.3% que el mercado esperaba, pero por debajo del 10.1% que marcó el mes anterior, de manera que puede ser de todas maneras una buena noticia para la economía del Reino Unido. Y en Estados Unidos la gran noticia del día de hoy es que a las 2 de la tarde hora de Chile se darán a conocer las actas de la última reunión de política monetaria por parte del Comité de Mercado Abierto, es decir, por parte de la Reserva Federal, donde se tomó la decisión de la tasa de política monetaria actual y que por supuesto el mercado verá en detalle para establecer poder encontrar alguna que otra pista respecto al manejo futuro de la tasa de política monetaria en Estados Unidos. Por último, revisamos los mercados. A esta hora el dólar index sube fuerte un 0.34, todo esto en un contexto, como decíamos, de incertidumbre por el no acuerdo aún entre demócratas y republicanos respecto al aumento del techo de la deuda en Estados Unidos. En Europa, el DAX alemán cae fuerte, hoy día un 1.92% y el Eurostoxx 600 cae también un 1.81%, en línea con el mal desempeño de los mercados en Estados Unidos del día de ayer, que se repite hoy día, aunque en menores porcentajes. Dow Jones cae un 0.82%, S&P cae un 0.84% y Nasdaq un 0.87%. Probablemente, si tenemos actas de la Reserva Federal el día de hoy publicadas pro a mantener la tasa en el 5.25% y terminar el ciclo de alza de tasa de política monetaria, veamos una recuperación al final del día en los índices bursátiles. Que estén muy bien, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.